Las quemaduras de la soga contaron la historia antes de que alguien encontrara el cuerpo. Isaac Woodard estaba de pie en la niebla antes del amanecer de un pinar de Georgia, en 1866, mirando las marcas talladas en la corteza donde su hermano menor, Samuel, había arañado por su vida mientras el clan lo izaba hacia el cielo. El cáñamo había dejado surcos en la rama de arriba, tan profundos como heridas de cuchillo, y debajo de todo, tela blanca esparcida, una capucha rasgada, huellas de botas en dirección este hacia el pueblo. Samuel tenía 23 años, liberado hacía 18 meses, aprendiendo a leer en la escuela misionera. Su crimen, pasar junto a una mujer blanca sin bajarse de la acera de madera. Las manos de Isaac no temblaron mientras bajaba a su hermano. Habían temblado bastante en la oscuridad, cargando el peso frío de Samuel a casa a través de bosques que susurraban con pájaros nocturnos y risas lejanas. Pero ahora, arrodillado junto a la tumba poco profunda que cavó, solo porque nadie más se arriesgaría a ser visto ayudando. Sus dedos trabajaban con precisión quirúrgica. No estaba enterrando solo a un hermano, estaba enterrando la parte de sí mismo que creía que la libertad significaba seguridad. Antes de que escuchen cómo terminó esta cacería, quiero saber, ¿desde dónde están viendo esto ahora mismo? ¿Qué hora es donde están? Dejen un comentario abajo y háganmelo saber. Y si historias como esta los atrapan, denle al botón de me gusta y suscríbanse, porque lo que sucedió después ha estado enterrado en los registros del condado por más de 1 siglo y medio, y es más oscuro de lo que creen. La sección del clan que mató a Samuel operaba desde el condado de Miller, Georgia, una extensión de caminos de arcilla y campos de algodón, donde la reconstrucción no había reconstruido mucho más que el miedo. 27 miembros se reunían los martes a medianoche en la iglesia bautista quemada en las afueras del pueblo, sus caballos atados afuera, mientras planeaban qué esclavos liberados necesitaban que les recordaran su lugar. El sheriff local, un hombre llamado Clayton Deer, mantenía registros meticulosos, no de crímenes, sino de quejas. Cada familia negra que se salía de la línea, cada escuela que abría, cada acre comprado, anotado en su libro mayor con el cuidado de un contable rastreando deudas. Isaac había sido un explorador para el ejército de la Unión en la Infantería 54 de Massachusetts, entrenado para moverse a través de territorio enemigo sin sonido ni rastro. Había mapeado las líneas de suministro confederadas, identificado objetivos, desaparecido antes del amanecer. Esas habilidades no se habían desvanecido con Appomattox. Ahora las usaba para una campaña diferente. El primer miembro del clan murió 3 semanas después del linchamiento de Samuel. Thomas Pritchard, un molinero que se había jactado del ahorcamiento en la tienda general, fue encontrado en el fondo de su propio pozo con el cuello roto. El pueblo lo llamó un accidente. Borracho, resbaló en el musgo. Trágico, pero alguien había clavado una capucha blanca en su puerta principal a medianoche, y el mensaje no requería traducción. El clan celebró una reunión de emergencia ese jueves. Voces alzadas sobre agitadores de la Unión, sobre la venganza de los carpetbaggers, sobre cualquier cosa excepto la posibilidad de que una de sus víctimas pudiera contraatacar, porque eso era impensable. Del diario del Sheriff Deer, 8 de octubre de 1866, el incidente de Pritchard inquieta a los hombres. Algunos hablan de tropas federales, ninguno sospecha la verdad. La segunda muerte llegó más rápido. Martin Hayes, quien había sostenido la antorcha durante el linchamiento de Samuel, fue a cazar a las riberas del río y nunca regresó. Lo encontraron 4 días después, su rifle sin disparar a su lado, la garganta cortada con lo que el forense llamó precisión militar. Apareció otra capucha, esta vez en los escalones de la iglesia donde se reunía el clan. La tela estaba manchada, tal vez de barro o de algo más oscuro, y sujeta con una nota en una caligrafía cuidadosa. Quedan 25. Isaac había aprendido la paciencia en la guerra, esperando horas en el pantano el momento adecuado para atacar. Aplicó esa paciencia ahora, observando los patrones del clan desde las líneas de árboles y los tejados, notando quién caminaba solo,
quien bebía demasiado, quien tomaba atajos por callejones sin luz. Mapeó su miedo de la misma manera que una vez había mapeado las posiciones enemigas, identificando puntos débiles, calculando trayectorias. El tercer asesinato rompió algo en la confianza de la sección. Robert Finch, un agricultor de tabaco que se había reído más fuerte mientras Samuel se balanceaba, fue descubierto en su granero con su propia horca atravesada en el pecho. El arma había sido clavada con suficiente fuerza para fijarlo a la pared de madera, y su túnica del clan estaba colgada sobre un establo cercano, dispuesta como un espantapájaros, observando su cadáver. Esta vez, 3 familias empacaron sus pertenencias y abandonaron el condado de Miller sin explicación. Y a la reunión del clan de ese martes solo asistieron 19 hombres. Los cazadores estaban aprendiendo lo que se sentía ser cazado, pero esto es lo que Isaac entendía que ellos no. El miedo es un arma más afilada que cualquier cuchilla, y el silencio corta más profundo que los gritos. Cada miembro del clan que murió lo hizo en silencio, sin testigos. Sus cuerpos eran descubiertos solo después de que Isaac se hubiera desvanecido de nuevo en el barrio de los Libertos, donde docenas de personas jurarían que había estado presente toda la noche. Las capuchas blancas seguían apareciendo, advertencias, recuentos, promesas, y con cada una los miembros restantes del clan se miraban con nueva sospecha. ¿Eran los Yankees? ¿Era otra sección saldando cuentas? Era posible que el hombre negro, que habían aterrorizado por diversión, se hubiera convertido en su verdugo. Lo descubrirían muy pronto, porque Isaac Woodard no había terminado de contar. Y el nombre del sheriff Clayton Deer estaba rodeado en tinta en una lista que Isaac mantenía doblada contra su corazón. Una lista escrita de puño y letra de su hermano, nombres que Samuel había oído y registrado antes de que lo mataran por el crimen de saber leer. Quedaban 22 miembros del clan, y uno de ellos llevaba una placa. El olor a cuero y humo de tabaco llenaba la oficina de Clayton Deer en la calle principal, mezclándose con el regusto metálico del aceite de armas y algo más antiguo, el aroma de los secretos guardados en cajones cerrados con llave. El sheriff Deer había gobernado el condado de Miller durante 8 años. Primero como preboste mariscal confederado, luego como el hombre que se aseguró de que la reconstrucción se quedara como una palabra en el papel en lugar de un hecho en el terreno. Su oficina se encontraba sobre la cárcel del condado, 3 celdas que rara vez albergaban a hombres blancos, y desde su ventana podía observar toda la plaza del pueblo, anotando quién hablaba con quién se reunía dónde. El control, había aprendido durante la guerra, provenía de la información. El miedo provenía de la imprevisibilidad. Juntos mantenían el orden, pero el orden se estaba fracturando. Extendió los informes sobre su escritorio esa mañana de noviembre de 1866. 3 miembros del clan muertos en 6 semanas, cada muerte más extraña que la anterior. El accidente de Pritchard en el pozo, la garganta de Hayes en las riberas, la crucifixión de Finch en el granero, y esas capuchas apareciendo como acusaciones, contando números que hacían que su mano se crispara hacia el cajón del whisky. La sección había perdido a 8 hombres más por abandono, familias huyendo en carretas al amanecer, citando negocios en otros lugares, con los ojos atormentados. Quedaban 11 más él, del registro del condado de Miller, 12 de noviembre de 1866, recientes tragedias atribuidas a elementos sin ley. El sheriff Deer asegura a los ciudadanos que las investigaciones continúan, no se requieren tropas federales. Deer había construido su sección del clan con cuidado, reclutando hombres que entendían que el poder requería imposición y la imposición requería miedo. Después de la bala de Lincoln y la debilidad de Johnson, habían reclamado lo que la guerra había robado, no tierras ni riqueza, sino certeza. La certeza de que los hombres blancos estaban por encima y los esclavos liberados conocían su lugar abajo. El linchamiento de Samuel Woodard había sido de manual, una lección visible, una demostración pública presenciada por suficientes personas para difundir el mensaje sin crear suficiente alboroto para atraer la atención federal.
pero alguien estaba reescribiendo la lección. El cuarto asesinato ocurrió la noche después del comunicado de Deere en el periódico. James Bullock, quien había suministrado la soga para el ahorcamiento de Samuel, fue encontrado en el cementerio de la iglesia al amanecer, enterrado hasta el cuello en tierra recién removida, asfixiado por el suelo. Su túnica del clan estaba extendida sobre la tumba como una manta y talladas en el roble cercano, el mismo árbol donde la sección había quemado una cruz la semana antes de la muerte de Samuel. Había 4 palabras: 10 metros después de ti. Las matemáticas estaban cambiando. Quedaban 10 miembros del clan, sin contar a Deere. Esa mañana, 3 familias más abandonaron el pueblo. Quedaban 7. Isaac Woodard observó la exhumación de Bullock desde la herrería al otro lado de la cerca del cementerio, sus manos firmes en el martillo que supuestamente usaba para reparar el eje de una carreta. Había pasado la noche anterior cavando esa tumba a la luz de la luna, calculando profundidades, teniendo en cuenta la densidad del suelo, cronometrando la asfixia al minuto. La guerra le había enseñado ingeniería, cómo colapsar túneles en los depósitos de suministros confederados, cómo socavar los soportes de los puentes, y esos principios se aplicaban igual de bien a las tumbas. Bullock se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo unos 40 segundos antes del final. Sus gritos ahogados fueron absorbidos por 3 pies de arcilla de Georgia. Nadie había venido a ayudar. Isaac había contado con eso, porque el poder del clan siempre se había basado en el aislamiento, en asegurarse de que sus víctimas enfrentaran el terror solas, sin testigos, sin recursos. Ahora Isaac les estaba enseñando cómo se sentía eso. ¿Qué harías tú, de pie en una tumba, sabiendo que la víctima había orquestado el asesinato de tu hermano? ¿Sentirías el peso de la justicia o solo el peso de la tierra bajo tus uñas? Los miembros restantes del clan dejaron de reunirse en la iglesia, demasiado expuesto, demasiado predecible. Se congregaron en cambio en diferentes lugares: el granero de alguien, una cabaña de caza, la trastienda de la tienda general, cambiando de lugar cada vez, sin decirle a nadie la ubicación hasta el último momento. Pero Isaac había pasado 2 años infiltrándose en campamentos confederados y sabía que los hombres asustados desarrollaban patrones incluso cuando pensaban que estaban siendo aleatorios. El miedo hacía a la gente predecible. La quinta muerte lo demostró. William Cobb, el miembro más joven del clan, apenas con 21 años, murió en su propia casa mientras sus padres dormían en la habitación de al lado. Lo encontraron en el desayuno, sentado a la mesa de la cocina con la garganta abierta, una capucha blanca colocada sobre su cabeza como un sudario. El asesino había entrado y salido por una ventana que Isaac había visto a Cobb dejar abierta durante 3 noches seguidas. Un pequeño hábito, una pequeña vulnerabilidad. Suficiente. Quedaban 6 miembros del clan. El sheriff Deere convocó una reunión de emergencia esa tarde, reuniendo a los supervivientes en su oficina cerrada con llave. Llegaron por separado, tratando de no ser vistos juntos, tratando de no reconocer el miedo que los hacía revisar las sombras y dormir con rifles cargados. Deere miró sus rostros, pálidos, agotados, saltando al oír pasos, y se dio cuenta de que estaba viendo algo que había pasado 4 años de guerra sin presenciar. Soldados confederados aprendiendo lo que los esclavos siempre habían sabido: que ningún lugar era seguro, que la noche no ofrecía protección, que los poderosos podían convertirse en presas. Tropas federales, sugirió alguien. ¿Por qué no el comandante del distrito? Esto es terrorismo. Y decirles que Deere mantuvo su voz nivelada, que alguien está matando a miembros del clan. Enviarían investigadores, empezarían a hacer preguntas, encontrarían las listas de miembros. Golpeó el libro mayor en su escritorio. Encontrarían conexiones entre nosotros y cada linchamiento, paliza, quema de los últimos 2 años. Colgaríamos de una soga federal con la misma seguridad. La habitación quedó en silencio, excepto por la respiración y el tic-tac del reloj de pared. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Martin Pierce. Él había sido quien prendió fuego a los libros de Samuel, los libros de los que el joven había estado aprendiendo, quemados en la plaza del pueblo como advertencia.
Ahora las manos de Pierce temblaban mientras liaba un cigarrillo que nunca encendería. Cazarlo era la respuesta obvia, encontrar a quien quiera que estuviera haciendo esto y dar un ejemplo que restaurara el viejo orden. Pero cazar requería saber a quién, y ninguno de ellos diría en voz alta lo que todos estaban pensando, que el asesino podría ser uno de la gente de Samuel Woodard, que un esclavo liberado podría poseer la habilidad y la rabia para ejecutar una venganza de grado militar, porque admitir eso significaba admitir que todo lo que habían construido era frágil. Deere tomó su decisión. Ponemos una trampa, dijo. Esto no es aleatorio. El asesino nos conoce, conoce nuestros hábitos, sabe quién estuvo allí la noche que colgamos al chico Woodard. Sacó un mapa del condado, marcando lugares. El próximo martes, a medianoche, anunciamos una reunión en la vieja iglesia, pública, ruidosa. Asegúrense de que se corra la voz, pero no nos reunimos allí, nos reunimos aquí. Rodeó con un círculo un lugar 2 millas al norte en el granero de tabaco, armados, esperando, cuando nuestro asesino llegue a la iglesia. Lo atrapamos. Era un plan sólido, basado en el cebo y la paciencia. Habría funcionado si Isaac no hubiera estado escuchando a través del conducto de ventilación del suelo de la oficina todo el tiempo. Agazapado en la oscuridad de la celda de abajo, cuya cerradura había forzado 1 hora antes de que comenzara la reunión, quedaban 6 miembros del clan y un sheriff, 7 lecciones más que enseñar. El viento de otoño transportaba el olor a tabaco curado y queroseno a través de las paredes de tablones del granero, mezclándose con el sudor nervioso de 6 hombres armados agazapados en la oscuridad. El sheriff Deere había elegido bien la ubicación, una estructura desgastada a 3 millas del pueblo, rodeada de campos abiertos que revelarían a cualquiera que se acercara, con líneas de visión que cubrían todos los ángulos de aproximación. Los miembros del clan se habían posicionado en el desván y detrás de cajas apiladas, con los rifles cargados, observando el único camino que conducía desde el pueblo hacia el lugar de la reunión señuelo en la vieja iglesia. Eran las 10:45 p.m. del martes 20 de noviembre de 1866. En 15 minutos, quienquiera que los hubiera estado cazando llegaría a la iglesia vacía y no encontraría más que sombras. Entonces activarían la trampa. Deere revisó su reloj de bolsillo a la luz de una vela protegida para que no se viera a través de las grietas. Martin Pierce estaba apostado en la ventana norte, con las manos finalmente firmes, ahora que sostenía un arma en lugar de miedo. Los otros, Davis, Monroe, Tucker y Henderson, estaban distribuidos por todo el granero, cada uno cubriendo una aproximación. 7 hombres en total, 7 gatillos esperando. Lo que no sabían era que Isaac Woodard no se estaba acercando. Ya estaba dentro. El espacio bajo el suelo del granero de tabaco era estrecho, apenas 2 pies de altura, lleno de décadas de paja de hojas secas y excrementos de rata. Pero Isaac se había metido en espacios más reducidos durante la guerra. Había entrado por el conducto de ventilación exterior 3 horas antes del atardecer, mientras Deere todavía reunía a sus hombres en el pueblo. Ahora yacía inmóvil en la oscuridad bajo sus botas, escuchando su respiración, sus conversaciones susurradas, el crujido de la madera mientras cambiaban de posición. Sobre él, a través de los huecos en las tablas del suelo, podía ver fragmentos, el tacón de una bota, el cañón de un rifle, el borde del resplandor de una linterna. Había traído 4 cosas consigo a ese espacio: un cuchillo, un rollo de cuerda, una lata de queroseno y la paciencia que había aprendido durante 18 meses de exploración tras las líneas enemigas. Y tenía tiempo, porque mientras ellos pensaban que lo estaban cazando en la iglesia, él ya los estaba cazando aquí, más de una carta recuperada, fecha desconocida. La parte más difícil de la guerra no es matar, es la espera antes de hacerlo. Ahí es cuando los hombres te muestran quiénes son realmente. A las 11 p.m. En punto, un caballo y un jinete se acercaron a la vieja iglesia, 2 millas al sur.
un liberto llamado Moses Carter, a quien Isaac le había pagado $5 para que usara un abrigo oscuro y pasara a caballo a la hora acordada. Los miembros del clan en el granero se tensaron, apretando las manos en las armas, observando el camino en busca de cualquier señal de que su trampa había sido descubierta, pero la noche permaneció en calma. Y después de 30 minutos de nada, la duda comenzó a extenderse por el grupo como la podredumbre a través de la madera. Tal vez no venga, susurró Tucker desde el desván. Vendrá, respondió Deer, aunque su voz tenía menos certeza que sus palabras. Ha sido demasiado consistente, demasiado metódico, no dejará pasar una reunión. Pero Isaac nunca tuvo la intención de asistir a su reunión. Estaba celebrando la suya propia. A las 11:45 p.m., Isaac comenzó a moverse por el espacio bajo el suelo con el silencio que lo había mantenido vivo durante 2 años en territorio confederado. Navegaba de memoria y por el tacto, posicionándose debajo del lugar donde Martin Pierce montaba guardia en la ventana norte. A través de los huecos de las tablas, Isaac podía ver las botas de Pierce, el dobladillo de sus pantalones, el ocasional cambio de peso del pie izquierdo al derecho. Pierce fue quien prendió fuego a los libros de Samuel. Isaac lo había observado desde la multitud, obligado a permanecer de pie y presenciarlo como todos los demás libertos, asegurándose de que vieran lo que le sucedía a la alfabetización, a la aspiración, a la idea de que la libertad significaba más que respirar. Ahora Pierce aprendería lo que significaba estar en terreno inestable. El cuchillo que Isaac llevaba era un cuchillo Bowie, 13 pulgadas de acero al carbono que le había quitado a un oficial confederado en Virginia. Lo empujó hacia arriba, a través de un hueco en las tablas del suelo, lentamente, de forma incremental, probando la resistencia hasta que la punta encontró la unión entre 2 tablones directamente debajo de la bota izquierda de Pierce. Luego comenzó a aplicar presión, usando la hoja como una palanca, creando un hueco lo suficientemente ancho para lo que venía después. La cuerda fue lo siguiente, pasada a través del hueco ensanchado, formando un nudo corredizo. Pierce nunca miró hacia abajo. Ninguno de ellos lo hizo. Estaban atentos a las amenazas de afuera, de la oscuridad más allá del granero, de los caminos y las líneas de árboles de donde se suponía que venía el peligro. El concepto de que la muerte pudiera surgir desde abajo, desde los cimientos sobre los que estaban parados, nunca se les ocurrió a hombres que habían pasado sus vidas de pie sobre las espaldas de otros. A las 12:15 a.m., Isaac tiró. La cuerda se apretó alrededor del tobillo de Pierce. Tuvo medio segundo para registrar la confusión antes de que Isaac lo desequilibrara, haciéndolo caer a través de las tablas debilitadas del suelo en una explosión de astillas y polvo. Pierce cayó en el espacio de abajo con un grito ahogado, aterrizando de espaldas, Isaac ya se estaba moviendo, el cuchillo encontrando las costillas con la precisión de alguien que había estudiado anatomía en hospitales de campaña, que sabía exactamente dónde cortar para silenciar sin ceremonia. Los otros se quedaron helados. Ese momento crítico de incomprensión cuando el cerebro lucha por procesar información imposible. Luego estalló el caos. «Está en el suelo», gritó alguien, y los disparos de rifle atravesaron las tablas del suelo, disparando a ciegas hacia el espacio de abajo, los fogonazos iluminando la oscuridad. Pero Isaac ya se había alejado del cuerpo de Pierce, moviéndose a lo largo de los cimientos del granero hacia la siguiente posición. Llovían astillas y virutas de madera mientras los miembros del clan disparaban frenéticamente, sin acertar a nada más que a la tierra y a su propio pánico. Deer intentó restaurar el orden. «Dejen de disparar, se van a dar entre ustedes. Salgan y cubran las salidas». Pero Isaac ya había alcanzado la viga de soporte en la esquina suroeste del granero, la que había cerrado parcialmente la noche anterior mientras dormían en sus camas. La pateó una vez, con fuerza, y el techo del granero se hundió con un gemido de madera que cedía. Monroe, posicionado en el desván, retrocedió a trompicones mientras la estructura se movía, y su peso fue suficiente para completar el colapso. Toda la sección noroeste del techo se vino abajo en un estruendo de tejas y vigas, y Monroe fue con ella, aplastado bajo los escombros con olor a tabaco.
Quedaban 5 miembros del clan, más Deer. Fuera, todos fuera, ordenó Deer, pero Isaac también había anticipado esto. La lata de queroseno que había plantado cerca de la linterna, escondida detrás de una caja preparada para volcarse cuando el techo se derrumbara, ya había derramado su contenido sobre las hojas secas de tabaco. La llama abierta se encontró con el combustible y el fuego se extendió con el hambre de algo que había estado esperando permiso. El granero se convirtió en un horno. Henderson llegó primero a la puerta, tropezando hacia el aire nocturno, e Isaac salió del espacio bajo el suelo a través del conducto de ventilación exterior, emergiendo detrás de él como algo nacido del humo. Henderson todavía tosía, todavía tratando de orientarse cuando la cuerda, ya en un lazo, ya preparada, se asentó alrededor de su cuello. Isaac lo arrastró hacia atrás, hacia la oscuridad, antes de que Henderson pudiera gritar, antes de que los demás pudieran ver. Y para cuando Davis y Tucker salieron por la puerta, Henderson ya no estaba, arrastrado a la hierba alta donde Isaac había escondido suministros exactamente para este escenario. 4 miembros del clan y un sheriff permanecían dentro del granero en llamas. Las matemáticas de la venganza se estaban volviendo claras. Deer finalmente lo entendió, no gradualmente sino de repente, con la claridad que llega cuando todas las suposiciones se derrumban. Esto no era violencia aleatoria. No eran tropas federales, ni miembros de clanes rivales, ni caos sin ley. Esto era estrategia militar ejecutada por alguien que había aprendido la guerra de profesionales, que había planeado cada contingencia, que había convertido su propia trampa en su campo de exterminio. Era Isaac Woodard. Y Deer había estado rodeado en una lista todo el tiempo. El sheriff salió con Davis y Tucker. Los 3 se retiraron de las llamas, con los rifles en alto, escudriñando la oscuridad que de repente parecía llena de amenazas. Detrás de ellos, el granero se derrumbó hacia adentro, enviando chispas en espiral hacia el cielo de noviembre, como acusaciones buscando el cielo. «Necesitamos caballos», jadeó Davis. «Necesitamos volver al pueblo. Buscar ayuda». La frase terminó cuando la cabeza de Tucker se giró bruscamente hacia un lado, una cuerda apareciendo alrededor de su garganta desde la oscuridad, arrancándolo de sus pies y llevándolo a las sombras con la eficiencia de un gancho de teatro. Davis disparó a ciegas en esa dirección, sin lograr nada más que revelar su posición, y cuando se giró para correr, Isaac salió de detrás de un árbol y le clavó el cuchillo entre los hombros, dejándolo caer sin ceremonia. Quedaban 2 hombres de pie, a la luz del fuego, el sheriff Clayton Deer y Isaac Woodard, el cazador y el cazado, finalmente cara a cara, excepto que Deer ya no estaba seguro de qué papel desempeñaba. El fuego del granero proyectaba sombras danzantes sobre el rostro de Clayton Deer, iluminando rasgos que habían sentenciado a hombres sin juicio y lo habían llamado orden. Isaac entró en el borde de la luz a 50 pies de distancia, el cuchillo Bowie todavía oscuro con la sangre de Davis. Se había quitado el sombrero, permitiendo que Deer lo viera por completo, no como un soldado fantasma de la Unión o un vengador sin rostro, sino como Isaac Woodard, el hombre cuyo hermano había muerto por caminar en una acera, el hombre que Deer había observado desde la ventana de su oficina el día que el cuerpo de Samuel fue arrastrado por el pueblo como advertencia. El reconocimiento golpeó a Deer como agua fría. «Tú», respiró el sheriff. Su rifle estaba levantado, apuntando al centro del torso, pero sus manos habían desarrollado un temblor que hacía vacilar el cañón. «Eres solo un hombre con un hermano», interrumpió Isaac. Su voz era tranquila, casi conversacional, el tono de alguien discutiendo el clima o los precios de las cosechas. «Samuel Woodard, 23 años. Escribiste su nombre en tu libro mayor bajo acciones disciplinarias requeridas. Encontré la entrada con fecha del 15 de agosto de 1866. El dedo de Deer se apretó en el gatillo, pero algo le impidió disparar. Quizás la certeza en la postura de Isaac, la forma en que se mantenía completamente quieto, a pesar del rifle apuntando a su pecho, como si las balas fueran meras preocupaciones teóricas. O quizás eran las matemáticas.
7 miembros del clan muertos o desaparecidos en los últimos 90 minutos, ejecutados con la precisión de alguien para quien matar se había vuelto una rutina. No puedes probar nada, dijo Deere, recurriendo a la autoridad como un hombre que se aferra a un trozo de madera. Soy un sheriff legítimo, tú eres un asesino. Incluso si me matas, hay tropas federales, marshals, tribunales que no dejaron que mi hermano testificara, replicó Isaac, marshals que miraron para otro lado mientras quemaba sus libros. Tropas federales que se fueron el mes pasado porque Johnson las retiró. Dio un paso adelante. Construiste un sistema donde no teníamos recurso, ni protección, ni voz. Ahora te quejas de que no estoy usando los canales legales. El fuego crepitó detrás de ellos, lanzando brasas al cielo. Deere tomó su decisión y disparó. El tiro se desvió, no por piedad, sino por manos que habían olvidado la firmeza bajo presión. Isaac se movió antes de que terminara el eco, acortando la distancia con la velocidad que lo había mantenido vivo durante 18 meses en territorio confederado. Desvió el cañón del rifle mientras Deere intentaba accionar el cerrojo, y los dos hombres chocaron en un enredo de violencia que no tenía nada que ver con la técnica, y todo que ver con la desesperación. Cayeron con fuerza, rodando entre cenizas y hierba, intercambiando golpes que llevaban el peso de certezas contrapuestas. Deere luchaba con la fuerza de alguien que defiende un orden mundial. Isaac, con la furia de alguien que ya había perdido todo lo que ese mundo podía quitarle. El cuchillo se había caído durante la embestida y ahora se convirtió en una carrera. Ambos hombres se apresuraban hacia la hoja mientras intentaban inmovilizar al otro. Deere la alcanzó primero. Impulsó el Bowie hacia arriba, hacia las costillas de Isaac, pero Isaac le agarró la muñeca, desvió la estocada más allá de su costado y luego le bajó el codo en el antebrazo a Deere con la fuerza suficiente para hacer crujir el hueso. El cuchillo volvió a caer y el puño de Isaac encontró la mandíbula de Deere 1, 2, 3 veces, hasta que la resistencia del sheriff se volvió más refleja que intencionada. Isaac recuperó el cuchillo y lo presionó contra la garganta de Deere, lo suficientemente fuerte como para trazar una delgada línea de sangre, pero no lo suficientemente profundo como para terminar el trabajo. Ambos hombres respiraban con dificultad, con los rostros a centímetros de distancia, lo suficientemente cerca para ver la humanidad del otro y elegir si eso importaba. Mi hermano suplicó, dijo Isaac en voz baja. Mientras tú mirabas, mientras 26 de tus hermanos de blanco sostenían antorchas y vitoreaban, suplicó por su vida y tú te reíste. Deere intentó hablar, pero la hoja presionó más fuerte. No lo hagas, continuó Isaac. No me digas que debería haber conocido su lugar. No me digas que era necesario. No me insultes con justificaciones. Cambió su peso, inmovilizando a Deere por completo. Vas a morir esta noche. La única pregunta es, ¿cómo pasarás tus últimos minutos? Suplicando como Samuel o aceptando lo que viene. Los ojos del sheriff se desviaron hacia el camino distante, hacia el pueblo, hacia un rescate que no llegaría. Entonces algo cambió en su expresión. No aceptación exactamente, sino una especie de resignación exhausta. No te detendrás conmigo, dijo Deere. Hay otras secciones, otros pueblos. Si me matas, te conviertes exactamente en lo que dijimos que eras. La prueba de que los esclavos liberados son peligrosos, de que la reconstrucción necesita fracasar. La risa de Isaac fue aguda y sin humor. ¿Crees que me importa qué historia cuentes después de muerto? ¿Crees que me preocupa tu propaganda? Se inclinó más cerca. No estoy haciendo una declaración, estoy saldando cuentas, pero esto es lo que Isaac entendía que Deere no. Cada muerte había sido estratégica, no emocional. Cada asesinato había enviado un mensaje a los vivos tanto como castigaba a los muertos. Las capuchas en las puertas, los descubrimientos públicos, el miedo creciente. No era violencia aleatoria, era guerra psicológica diseñada para destrozar el sentido de invencibilidad del clan, y la muerte de Clayton Deere necesitaba ser pública. Isaac levantó al sheriff, manteniendo el cuchillo en su garganta. Camina, ordenó, dirigiendo a Deere hacia el camino que llevaba de vuelta al pueblo. Detrás de ellos, el granero de tabaco se derrumbó por completo.
una pira funeraria para los hombres que habían construido su poder sobre el miedo y descubrieron demasiado tarde que el miedo corta en ambos sentidos. Caminaron durante 20 minutos en silencio, excepto por el crujido de la grava bajo las botas y la respiración dificultosa de Deer. El sheriff intentó hablar varias veces, ofreciendo tratos, haciendo amenazas, intentando razonar, pero Isaac permaneció en silencio, concentrado en el destino que había elegido semanas atrás. Al planear este final, la vieja iglesia bautista apareció adelante, aquella donde el clan había celebrado sus reuniones, donde se habían reunido para celebrar el linchamiento de Samuel. Estaba oscura y abandonada, pero Isaac la había preparado cuidadosamente. Dentro había dispuesto 7 capuchas blancas en un semicírculo alrededor del altar, cada una manchada con ceniza del granero de tabaco. En el centro, visible a través de la puerta abierta, una soga colgaba de la viga del techo. La misma soga que habían usado con Samuel, que Isaac había cortado y conservado para este propósito exacto. Deer la vio y comprendió. No susurró: «Por favor, tengo una familia, hijos». «No lo». «Samuel también tenía una familia», replicó Isaac. «Yo». Forzó a Deer a subir los escalones de la iglesia, a través de la puerta, al espacio donde el mal se había llamado a sí mismo justo. Las capuchas observaban como un jurado y la soga esperaba como un veredicto. Isaac había hecho los cálculos: la caída, la colocación del nudo, la física de una ruptura limpia frente a una estrangulación lenta. Se había vuelto un experto en la mecánica de la muerte. Había aprendido su gramática a través de la repetición, pero algo le hizo detenerse. No piedad exactamente, no perdón, solo el reconocimiento de que matar a Deer aquí, ahora, de esta manera, lo convertiría exactamente en lo que el clan afirmaba que era: un monstruo, un animal, algo menos que humano. Y Samuel, que murió aprendiendo a leer, que había creído que la educación demostraría su humanidad a personas que se negaban a verla, merecía algo mejor que una venganza que confirmara cada mentira que habían contado sobre él. Isaac bajó el cuchillo. «Debería matarte», dijo finalmente. «Dios sabe que te lo has ganado». Pero Samuel creía en algo mejor que nosotros, que ambos. Retrocedió, soltando a Deer. «Así que esto es lo que sucederá en su lugar». Hizo un gesto hacia las capuchas dispuestas alrededor del altar. «Vas a reunir lo que queda de tu sección, los que huyeron, los que se esconden, todos ellos, y les vas a decir que el clan ha terminado en el condado de Miller. No más reuniones, no más linchamientos, no más terror». La voz de Isaac se endureció. «Porque si oigo algo diferente, si me entero de una escuela quemada, un liberto golpeado, una cruz quemada, volveré, y la próxima vez no me detendré en 7». Deer lo miró fijamente, tratando de procesar este giro inesperado. «¿Me dejas ir? Te estoy dando una opción», corrigió Isaac. «Vive con el conocimiento de que un esclavo liberado te perdonó la vida después de que tú le quitaras la de mi hermano. Cuéntales esa historia a tus hijos, a ver si creen que tenías razón». El peso de ello, vivir como un recordatorio andante de la impotencia, de la misericordia que no había mostrado, de una deuda moral que nunca podría pagar, se asentó sobre los hombros de Deer como una piedra. A veces, la supervivencia es la sentencia más pesada, pero Isaac había cometido un error de cálculo crítico, y Clayton Deer lo vio de inmediato. El sheriff era un hombre que había construido toda su identidad en nunca parecer débil, nunca retroceder, nunca dejar que la gente a la que había oprimido lo viera humillado. Y la humillación, para hombres como Deer, era una herida que exigía ser reabierta. En el momento en que Isaac se dio la vuelta para irse, Deer agarró el rifle caído de la esquina de la iglesia donde había estado apoyado y disparó. El disparo resonó en la iglesia como el amén final de una congregación, e Isaac Woodard cayó. Golpeó las tablas del suelo con fuerza, la sangre extendiéndose desde su hombro izquierdo, donde la bala lo había alcanzado a mitad de giro. El cuchillo Bowie patinó por la madera, girando hasta detenerse contra los escalones del altar. Durante 3 segundos, ninguno de los 2 hombres se movió. Deer todavía sosteniendo el rifle humeante, Isaac tendido y sangrando, ambos procesando el
repentino giro que había transformado la misericordia en un error. Entonces la mano derecha de Isaac se movió hacia su cinturón, hacia el revólver que le había quitado a Henderson horas antes, y Deere disparó de nuevo. El segundo disparo falló, atravesando la pared de la iglesia detrás de la cabeza de Isaac. Y para cuando Deere accionó el cerrojo para una tercera ronda, Isaac ya se había rodado detrás del primer banco, usando el pesado roble como cobertura. La sangre dejó un rastro en el suelo como una acusación, y el brazo izquierdo de Isaac colgaba inútil. La herida del hombro era lo suficientemente profunda como para robarle la fuerza y la coordinación. Se apretó contra la madera, respirando con los dientes apretados, recalculando las probabilidades que habían cambiado drásticamente en los últimos 10 segundos. «Deberías haberme matado», gritó Deere, con la voz más firme ahora que tenía la ventaja. «Ese fue tu error, pensar que la misericordia significaba algo para hombres como yo». Isaac no dijo nada, conservando energía, evaluando opciones. El revólver estaba en su mano derecha, cargado con 4 balas. Deere tenía un rifle con mayor alcance y al menos 3 cartuchos más. La iglesia ofrecía una cobertura limitada, los bancos, el altar, quizás la puerta si podía alcanzarla, pero el movimiento lo expondría y su lado izquierdo estaba comprometido. La pérdida de sangre lo debilitaría en minutos. Las matemáticas se habían vuelto hostiles. «Esto es lo que sucede ahora», continuó Deere, moviéndose lateralmente para obtener un mejor ángulo sobre la posición de Isaac. «Termino lo que debería haberse hecho correctamente. Luego vuelvo al pueblo y les digo la verdad, que el asesino que mató a mis hombres me atacó en esta iglesia, que me defendí, que se hizo justicia». Sus botas crujieron en las tablas del suelo. «Tu cuerpo cuenta la historia que necesito que cuente». La visión de Isaac se nubló brevemente, luego se agudizó. La herida del hombro era mala, pero no fatal de inmediato si podía detener la hemorragia. Usó su mano derecha para rasgar una tira de su camisa, metiéndola torpemente contra la herida de entrada mientras mantenía el revólver listo. El dolor era lo suficientemente agudo como para atravesar el pensamiento, pero había aprendido durante la guerra a compartimentar el sufrimiento, reconocerlo y luego dejarlo a un lado como una herramienta que no se necesitaba en ese momento. «Samuel creía en algo mejor», dijo Isaac, su voz resonando a pesar del dolor. «Lo demostraste equivocado en 30 segundos. Tu hermano era un tonto», replicó Deere, y había un desprecio genuino en su voz ahora, ya no disfrazado de miedo o estrategia. Pensar que leer lo haría igual, que la libertad significaba algo más que respirar. Disparó a través del banco, la bala astillando la madera a pulgadas de la cabeza de Isaac. Tolerábamos a su gente como propiedad, como mano de obra liberada. Ahora solo son competencia, y la competencia se elimina. La honestidad era casi refrescante, sin pretensiones de ley u orden, sin reclamos de deber cristiano, solo el reconocimiento desnudo de que el clan existía para preservar la jerarquía a través de la violencia. Isaac siempre había sospechado esta verdad debajo de la retórica. Ahora se declaraba abiertamente en una iglesia donde habían rezado antes de los linchamientos. Necesitaba moverse. Quedarse inmovilizado significaba desangrarse o recibir una bala que realmente diera en el blanco. Pero Deere se había posicionado bien, cubriendo la puerta y el pasillo, haciendo que cualquier carrera para escapar fuera una apuesta que Isaac no podía permitirse, con un brazo comprometido. Así que cambió el juego. «Tu libro mayor», gritó Isaac, «el que está en tu oficina. Hice copias, las envié al Marshal del distrito en Atlanta, a la oficina de Libertos en Savannah y a 3 periódicos del norte. Era parcialmente cierto. Había copiado páginas clave, las había escondido con Moses Carter, pero aún no las había enviado por correo. Un seguro esperando el momento adecuado. Si me matas, esos documentos seguirán existiendo. Cada nombre, cada acción disciplinaria, cada miembro del clan en el condado de Miller, identificado para un proceso federal». Los pasos de Deere se detuvieron. «Mientes», dijo, pero la incertidumbre se había colado en su voz. «El linchamiento de la familia Henderson, 2 de abril de 1865,
recitó Isaac de memoria. El incendio del granero de los Williams, 15 de junio de 1865. El tiroteo de Cooper, 9 de enero de 1866. Hizo una pausa. 27 incidentes documentados con tu letra, Clayton, con fechas, lugares y participantes. ¿Crees que el ejército de la Unión no estará interesado? El farol fue calculado. Deere sabía que su libro mayor existía. Sabía que contenía pruebas condenatorias. No podía estar seguro de si Isaac realmente lo había accedido y copiado. Y esa incertidumbre, esa posibilidad de exposición, incluso en la victoria, fue suficiente para hacerlo dudar. Isaac usó esa vacilación. Rodó hacia la izquierda, alejándose de su rastro de sangre, apareciendo detrás de un banco diferente con el revólver en alto. Deere se giró hacia el movimiento y disparó, pero el tiro fue alto, anticipando dónde había estado Isaac en lugar de a dónde se había movido. Isaac devolvió el fuego 2 veces, no apuntando al centro del torso, lo cual sería difícil con un brazo, sino a las piernas de Deere, con el objetivo de incapacitar en lugar de matar. El primer disparo falló, el segundo alcanzó el muslo derecho de Deere, y el sheriff cayó con fuerza, su rifle resonando en el suelo. Ambos hombres estaban heridos ahora, ambos sangrando, la iglesia llenándose de humo de pólvora y el olor a cobre de la mortalidad compartida. Isaac se puso de pie, tambaleándose ligeramente, su brazo izquierdo como un peso muerto. Deere se agarraba la pierna, tratando de alcanzar el rifle caído con la punta de los dedos, quedándose a centímetros. Se miraron el uno al otro a través de 12 pies de separación. 2 hombres que habían probado la misericordia y la violencia en igual medida, ambos aprendiendo que ninguna de las dos era simple. Tenías razón, dijo Isaac finalmente. Debería haberte matado. La forma de Samuel, creer en algo mejor, lo llevó a la horca. Levantó el revólver, apuntando por el cañón al pecho de Deere. Así que, esta es la lección que aprendí esta noche. La misericordia es un lujo que los esclavos liberados no pueden permitirse. Su dedo se apretó en el gatillo, pero antes de que pudiera disparar, la puerta de la iglesia se abrió de golpe, y Moses Carter apareció, recortado contra la noche, una escopeta apoyada en su hombro. «No lo hagas», dijo Moses en voz baja, el arma apuntando a Isaac. No a Deere, no así. Isaac se quedó helado, la confusión atravesando el dolor. Se suponía que Moses se había ido, pagado y enviado al norte, fuera de peligro, pero aquí estaba, interviniendo, protegiendo al mismo hombre que los había aterrorizado a ambos durante años. «Muévete», ordenó Isaac. «Esto no te concierne, nos concierne a todos», replicó Moses. Tenía 73 años, un esclavo liberado que había sobrevivido 4 décadas de esclavitud y 2 años de falsas promesas de la reconstrucción. Si lo matas a sangre fría, herido en una iglesia, eso no es justicia, eso es solo nosotros convirtiéndonos en ellos. Mantuvo la escopeta firme. Samuel no querría esto. Sabes que no lo querría. El peso de ello se asentó como cadenas. Isaac se encontraba entre 2 futuros. Uno en el que terminaba lo que había comenzado, donde la venganza era completa y satisfactoria y en última instancia vacía. Otro en el que dejaba vivir a Deere, sabiendo que el sheriff pasaría cada día que le quedaba conspirando para restaurar la jerarquía que Isaac había destrozado. Ambas opciones se sentían como perder, pero Moses tenía razón en una cosa. Samuel había muerto creyendo que la educación y la dignidad demostrarían su humanidad, Isaac, cubierto de sangre y sosteniendo un arma en una iglesia llena de capuchas blancas, estaba demostrando lo contrario, que la libertad requería convertirse en monstruos, que la supervivencia significaba rendir los mismos principios por los que Samuel había muerto defendiendo. El revólver bajó gradualmente. «Sácalo de aquí», le dijo Isaac a Moses. «Llévalo a un médico y asegúrate de que recuerde. La próxima vez no dudaré». Moses asintió y ayudó a Deere a llegar a la puerta. El sheriff cojeaba mucho, dejando su propio rastro de sangre junto al de Isaac. En el umbral, Deere se volvió, su rostro una mezcla de dolor y cálculo. «Esto no ha terminado», dijo. «Lo sé», respondió Isaac,
y fue entonces cuando ambos lo oyeron, caballos acercándose, múltiples jinetes moviéndose rápido, atraídos por los disparos, o el granero en llamas, o alguien en el pueblo que finalmente había empezado a sospechar. El sonido de la autoridad, llegando demasiado tarde para prevenir nada, pero lo suficientemente temprano para asignar la culpa. Isaac y Deer se miraron a los ojos por última vez, un entendimiento pasando entre ellos. Uno de ellos contaría la historia, uno de ellos daría forma a lo que sucedió aquí esta noche en la narrativa que definiría el futuro del condado de Miller. Y quienquiera que tuviera ese poder determinaría si el terror del clan terminaba o evolucionaba. Los caballos se acercaban, los cascos se hicieron más fuertes, dividiendo la noche en un antes y un después, y Isaac Woodard tomó una decisión que definiría todo lo que siguió. Dejó caer el revólver, lo pateó hacia Deer y presionó ambas manos, una funcional, la otra inútil, contra su hombro sangrante. Cuando los jinetes irrumpieron por la puerta de la iglesia momentos después, encontraron al sheriff Clayton, Deer sosteniendo un arma, a Isaac desarmado y herido, y a Moses Carter de pie entre ellos con una escopeta apuntando a nadie en particular. La estampa contaba una historia. La pregunta era, ¿cuál? El subcomisario federal Henry Calhoun desmontó primero, seguido por 6 hombres a caballo, una mezcla de ciudadanos preocupados y vigilantes oportunistas atraídos por los rumores de violencia en la vieja iglesia. Calhoun era un nombramiento federal de 32 años que había servido con la caballería de la Unión y entendía la política de la reconstrucción mejor que la mayoría. Observó la escena con el ojo práctico de alguien acostumbrado a la violencia disfrazada de orden. 2 hombres heridos, humo de pólvora en el aire, capuchas blancas del clan dispuestas como evidencia alrededor del altar. ¿Alguien quiere explicar esto?, preguntó Calhoun, su mano descansando sobre su arma. Deer habló primero, como Isaac sabía que haría. Este hombre me atacó. Isaac Woodard es responsable de matar a 7 hombres en este condado en los últimos 2 meses. Lo rastreé hasta aquí. Intenté arrestarlo y abrió fuego. La voz del sheriff transmitía autoridad a pesar de su herida en la pierna. Carter, aquí presente, puede confirmarlo. Todos los ojos se volvieron hacia Moses, que estaba de pie con la escopeta ahora baja, su rostro curtido y legible. Este era el punto de apoyo, el momento donde la verdad y la supervivencia se cruzaban, donde las palabras de un anciano determinarían si Isaac viviría para ver el amanecer o moriría al final de una soga que no tenía nada que ver con la justicia. Moses se encontró brevemente con la mirada de Isaac, luego miró a Calhoun. No fue así como sucedió, dijo en voz baja. La iglesia pareció contener la respiración. Pasaba por aquí cuando oí disparos. Entré y encontré al sheriff Deer de pie sobre Isaac, que ya estaba herido y desarmado. Deer estaba a punto de ejecutarlo. Moses hizo un gesto hacia las capuchas. Esta iglesia es donde se reúne el clan. Esas son sus túnicas. Isaac vino aquí buscando pruebas sobre quién linchó a su hermano en agosto. Deer intentó silenciarlo. Era una apuesta, contradecir a un sheriff blanco frente a testigos blancos, arriesgándolo todo por la posibilidad de que un comisionado federal realmente aplicara la ley por igual. Pero Moses había vivido 73 años viendo a hombres cuidadosos morir con la misma seguridad que los audaces, y a veces la supervivencia significaba elegir qué riesgo tomar. El rostro de Deer se sonrojó. Eso es mentira. Este negro está encubriendo a un asesino. Entonces, explique las capuchas, dijo Calhoun, caminando hacia el altar. Cogió una, examinando las manchas de ceniza, la cuidadosa disposición. Explique por qué hemos tenido 7 muertes sospechosas en este condado. Todos los hombres que se ha informado que asistían a las reuniones del clan. Se volvió hacia Deer. Explique su libro mayor. El silencio que siguió fue profundo. Isaac había estado de farol antes sobre el envío de copias al norte, pero había subestimado a Moses. El anciano había tomado las páginas del libro mayor que Isaac le había mostrado semanas atrás, un seguro que se suponía debía permanecer oculto, y las había entregado a la oficina del comisionado federal Calhoun en Atlanta.
no porque creyera en la justicia federal, sino porque entendía que el poder requería documentación, que las acusaciones necesitaban pruebas, que los esclavos liberados no podían permitirse luchar solo con honor. «No sé de qué está hablando», dijo Deere, pero su voz había perdido su certeza. Calhoun sacó un documento doblado de su abrigo, 27 incidentes documentados de violencia racial, participantes listados por nombre, fechas, lugares, métodos. Leyó de la página 15 de agosto de 1866. Acción disciplinaria requerida para Samuel Woodard. Comportamiento insolente al aprender a leer. La sección. Votó unánimemente por una corrección pública. La voz del comisionado era plana, acusatoria. Esa es su letra, sheriff. La hemos verificado. Los otros jinetes se movieron incómodos, algunos porque apoyaban al clan y no les gustaba esta interferencia federal, otros porque habían sospechado, pero nunca confirmado, lo que sucedía en las sombras de la supuesta aplicación de la ley del condado de Miller. Esos hombres atacaron primero, intentó Deere. Todo lo documentado fue en defensa propia, manteniendo el orden. «Defensa propia contra un hombre que aprendía a leer», interrumpió Calhoun. «Orden mantenido quemando escuelas y linchando a libertos». Hizo un gesto a sus hombres. «Desármenlo. Está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato». Pero esto era Georgia en 1866, donde la autoridad federal existía más en el papel que en la práctica, donde 6 locales armados que habían cabalgado con Deere de repente tenían que elegir entre obedecer a un comisionado del norte o proteger a su sheriff. Las matemáticas de la lealtad cambiaron como la arena. 3 de los jinetes se movieron hacia Calhoun. Los otros 3 se movieron hacia Deere. La iglesia estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Isaac, todavía sangrando contra el banco, observó el cálculo desarrollarse en cada rostro. Este era el momento hacia el que la guerra había estado construyendo, no el conflicto formal que terminó en Appomattox, sino la verdadera guerra sobre lo que significaría la reconstrucción. Si la ley federal protegería a los esclavos liberados, o simplemente los reconocería en teoría, mientras los abandonaba en la práctica. «Retírense», ordenó Calhoun, pero su mano ya se movía hacia su arma, reconociendo que las órdenes solo funcionaban cuando alguien las hacía cumplir. Lo que salvó a todos temporalmente fue el sonido de más caballos acercándose, muchos, el trueno de cascos que sugería no individuos, sino una columna, organizada y militar. La caballería de la Unión, 2 docenas de hombres, apareció en la puerta de la iglesia detrás de Calhoun. Su teniente, un joven llamado Morrison, saludó. «Comisionado Federal Calhoun, recibimos su telegrama sobre la posible resistencia a la autoridad federal, reportándonos según lo solicitado. La marea volvió a cambiar. Los partidarios de Deere vieron sus probabilidades evaporarse. Se podía luchar contra un comisionado y apostar por la simpatía local, pero no se podía luchar contra el ejército de los Estados Unidos sin declarar una rebelión abierta. Los 3 hombres que respaldaban al sheriff bajaron sus armas gradualmente y la crisis se disolvió en el patrón más familiar de cumplimiento reacio. Sacaron a Deere con grilletes, su pierna sangrando a través de vendajes aplicados apresuradamente, su rostro una máscara de furia y cálculo. Mientras lo arrastraban más allá de Isaac, el sheriff se inclinó lo suficiente como para susurrar: «Esto no ha terminado. Las tropas federales no se quedarán para siempre, y cuando se vayan, también lo hará su protección». Era una promesa y una profecía, Isaac sabía que Deere tenía razón. La caballería de la Unión se retiraría eventualmente. Tenía que retirarse, no podía ocupar el sur indefinidamente. Y cuando lo hicieran, cualquier protección que Isaac hubiera ganado esa noche se evaporaría como la niebla matutina. Pero Moses le había comprado tiempo, y el tiempo, había aprendido Isaac, era el arma más valiosa en cualquier guerra. Calhoun se acercó a Isaac, haciendo una señal para que viniera un médico. «Necesitaremos tu testimonio sobre tu hermano, sobre las operaciones del clan, sobre todo lo que has presenciado». Mantuvo la voz baja. «No puedo prometer que estarás a salvo, incluso con Deere bajo custodia. Sus partidarios tomarán represalias. Deberías considerar mudarte al norte mientras lo procesamos. Huir.
dijo Isaac. No era exactamente una pregunta. Sobrevivir, corrigió Calhoun. Hay una diferencia. Isaac había pasado 8 semanas cazando a los hombres que mataron a Samuel, ejecutándolos con una precisión que habría impresionado a sus comandantes de la Unión. 7 muertos, 1 capturado, y el control del clan sobre el condado de Miller destrozado, al menos temporalmente, pero las matemáticas del poder no habían cambiado. Por cada miembro del clan que había matado, existían una docena más en los condados vecinos. Por cada sheriff arrestado, se levantaría otro que entendiera que no debía mantener registros escritos. El médico trabajó en el hombro de Isaac, extrayendo la bala y vendando la herida. El dolor era agudo e inmediato, atravesando la niebla de adrenalina que lo había sostenido. A su alrededor, los soldados federales aseguraban la iglesia, documentando las capuchas, tomando declaraciones, realizando los rituales burocráticos que transformaban la violencia en evidencia. Moses estaba cerca, en silencio ahora que su testimonio estaba registrado, observando a Isaac con algo que podría haber sido preocupación o juicio, o simplemente agotamiento. Deberías haberme dicho que entregaste esas páginas, dijo Isaac, en voz baja. Me habrías detenido, replicó Moses. Habrías dicho que era demasiado peligroso, hijo, que era demasiado viejo para arriesgarme. Se encogió de hombros. A veces los viejos somos útiles precisamente porque somos demasiado viejos para preocuparnos por los riesgos. Gracias. No me des las gracias todavía. Estás vivo, pero no eres libre. No, realmente. Moses hizo un gesto hacia la caballería. Te usarán ahora, te pasearán, te harán testificar, te convertirán en un símbolo, el liberto que contraatacó, el héroe que se enfrentó al clan. Su voz no transmitía admiración. Los símbolos hacen que maten a todos a su alrededor. Era una advertencia que Isaac no entendía del todo todavía, pero que aprendería muy pronto. Aún hoy, los veteranos del condado de Miller afirman que todavía se pueden ver manchas de sangre en las tablas del suelo de la iglesia, las de Isaac y las de Deer mezcladas, imposibles de separar, un recordatorio permanente de la noche en que la justicia y la venganza se volvieron indistinguibles. El tribunal de Atlanta olía a cera para madera y tabaco viejo, mezclado con el frío de enero que se filtraba a través de muros construidos antes de que nadie imaginara que los esclavos liberados testificarían dentro de ellos. Isaac Woodard se sentó en el estrado de los testigos la mañana del 14 de enero de 1867, con el hombro izquierdo todavía rígido por la herida de bala, frente a una galería llena de espectadores que habían viajado desde 3 estados para ver lo que los periódicos llamaban el caso de prueba de la reconstrucción. El sheriff Clayton Deer se sentó en la mesa de la defensa, con la pierna curada pero cojeando, flanqueado por 2 abogados de Charleston, especializados en hacer desaparecer los cargos federales. El fiscal, un abogado de Massachusetts llamado Abernathy, había construido su caso en torno al libro mayor de Deer y el testimonio de Isaac, documentación y testigo ocular combinados para probar la conspiración para cometer asesinato por motivos raciales. Debería haber sido sencillo: 27 incidentes documentados, 12 testigos dispuestos a testificar, pruebas físicas, incluidas las túnicas del clan encontradas en la iglesia. Pero esto era Georgia, y lo sencillo nunca se había aplicado a la justicia cuando cruzaba las líneas de color. El juez Harlan Whitfield presidía, un nombramiento local que había servido a la Confederación como fiscal militar y ahora servía a la reconstrucción con visible renuencia. Había permitido que el juicio procediera, pero ya había dictaminado que el libro mayor de Deer, al ser propiedad privada incautada sin orden judicial, era inadmisible. Esa única decisión había destripado el caso de Abernathy, transformando una conspiración documentada en un testimonio de él dijo, ella dijo, que los jueces y jurados podían desestimar como afirmaciones de negros poco fiables. Señor Woodard, comenzó Abernathy, de pie ante el estrado de los testigos. Por favor, diga a la corte qué le sucedió a su hermano Samuel el 15 de agosto de 1866. Isaac había ensayado este momento durante semanas,
practicando la narrativa hasta que se volvió lo suficientemente fluida como para sobrevivir a las interrupciones. Samuel caminaba a casa desde la escuela misionera donde había estado aprendiendo a leer. Pasó junto a Margaret Finch en la acera de madera fuera de la tienda general. No la tocó, no le habló, solo pasó de largo. Esa noche, hombres con túnicas blancas vinieron a nuestra cabaña, lo sacaron a rastras y lo colgaron de un pino al norte del pueblo. ¿Identificó a alguno de estos hombres? Sí, el sheriff Deere estaba entre ellos. Reconocí su voz cuando dio órdenes y más tarde vi su caballo, una distintiva mancha blanca en la frente, atado fuera de la iglesia donde se reunía el clan. El abogado principal de Deere, un hombre llamado Crenshaw, se levantó de inmediato. Objeción. El testigo está especulando sobre la participación de mi cliente, basándose en un caballo que podría pertenecer a cualquiera. Al lugar dictaminó Whitfield, sin dudarlo, y así continuó durante 3 horas. Isaac proporcionando testimonio, Crenshaw objetando, Whitfield concediendo. Cada pieza de evidencia que conectaba a Deere con el clan fue dictaminada como circunstancial, especulativa o inadmisible. La galería observaba este desmantelamiento judicial con expresiones que iban desde la satisfacción hasta la desesperación, dependiendo del lado de la reconstrucción que ocuparan. Durante el contrainterrogatorio, Crenshaw fue a la yugular. Señor Woodard, ¿no es cierto que sirvió como explorador de la Unión durante la guerra? Sí, y que fue entrenado en infiltración, reconocimiento y... Crenshaw hizo una pausa significativa. Asesinato de objetivos confederados. Isaac vio la trampa, pero no tenía forma de evitarla. Fui entrenado para recopilar inteligencia y, cuando fuera necesario, eliminar amenazas. Eliminar amenazas, repitió Crenshaw, volviéndose hacia el jurado. Una forma educada de decir asesinato. Y después de la guerra, continuó eliminando lo que percibía como amenazas. ¿No es así? 7 hombres murieron en el condado de Miller entre septiembre y noviembre de 1866. Todos encontrados muertos en circunstancias sospechosas, todos conectados con supuestas actividades del clan. Objeción, gritó Abernathy. El señor Woodard no está siendo juzgado aquí. Pero su credibilidad sí lo está, replicó Crenshaw. Si es un asesino entrenado con un motivo para dañar a estos hombres, su testimonio contra mi cliente se vuelve sospechoso. No ha lugar, dijo Whitfield. El testigo responderá. Isaac se encontró con los ojos de Crenshaw. No maté a nadie. Técnicamente era cierto. No había matado a los 7, solo a 6. Moses lo había detenido antes de que terminara con Deere, pero la mentira se sentía más pesada de lo que habría sido la verdad, creando una distancia entre Isaac y la memoria de Samuel que no había existido antes. Espera que esta corte crea, continuó Crenshaw, que 7 miembros del clan murieron por coincidencia en el mismo condado donde usted vivía, mientras usted, un asesino militar entrenado, permanecía inocente. La pregunta quedó suspendida en la sala como humo. Lo que Isaac no podía decir, lo que el marco legal no permitiría, era que esos hombres habían muerto porque la ley había fallado, que la placa del sheriff Deere lo había hecho intocable hasta que Isaac lo tocó de todos modos, que el mismo sistema que ahora exigía a Isaac que probara la culpabilidad de Deere había creado las condiciones en las que los asesinatos extrajudiciales se convirtieron en la única justicia disponible. Espero que esta corte, dijo Isaac lentamente, se centre en si el sheriff Deere conspiró para linchar a mi hermano. Todo lo demás es una distracción. Pero la distracción era la estrategia. Para cuando Crenshaw terminó el contrainterrogatorio, el juicio se había transformado de el pueblo contra Deere en preguntas sobre el servicio de guerra de Isaac Woodard. El jurado, 12 hombres blancos que nunca habían salido de Georgia, miraba a Isaac con una sospecha que no tenía nada que ver con la verdad y todo que ver con el miedo de que los esclavos liberados pudieran haber aprendido demasiado del entrenamiento de la Unión. Durante el receso para el almuerzo, Moses encontró a Isaac en el pasillo fuera de la sala del tribunal. «Van a absolverlo», dijo el anciano sin preámbulos. «El juez ya lo ha decidido. Todo este juicio es un teatro. Entonces, ¿por qué testificar?»
preguntó Isaac, el agotamiento sangrando. ¿Por qué pasar por esto? Porque a veces creas registros para tribunales futuros, no para los presentes, respondió Moses. Tu testimonio está escrito ahora, no se puede borrar. Cuando la reconstrucción finalmente se afiance, si por se afianza, esta transcripción existirá como prueba. Ese sí contenía toda la duda de Moses, toda la creciente certeza de Isaac de que la protección federal era temporal y la venganza era permanente. La sesión de la tarde llevó a Moses Carter al estrado, donde relató haber encontrado a Isaac herido en la iglesia, con Deere de pie sobre él con un arma. Crenshaw destrozó el testimonio con un desprecio apenas disimulado, sugiriendo que Moses era demasiado viejo para recordar con claridad, demasiado leal a Isaac para testificar honestamente, demasiado negro para entender los procedimientos legales. El juez Whitfield lo permitió. Al tercer día, cuando Abernathy concluyó su caso, el resultado estaba predeterminado. Crenshaw ni siquiera se molestó en llamar a testigos. No lo necesitaba. Simplemente argumentó que la fiscalía no había logrado probar la conspiración más allá de una duda razonable, que toda la evidencia era circunstancial, que el sheriff Deere era la verdadera víctima aquí, atacado por un liberto vengativo. El jurado deliberó durante 47 minutos. No culpable de todos los cargos, la galería estalló, la mitad en celebración, la mitad en desesperación. Deere se puso de pie, estrechó las manos de su abogado y se volvió para mirar a Isaac con una expresión que mezclaba triunfo con promesa. El mensaje era claro: los tribunales federales habían intentado y fracasado en hacerlo responsable. Ahora el poder local se reafirmaría y habría consecuencias para quienes lo desafiaran. Fuera del juzgado, los reporteros rodearon a Isaac, preguntándole cómo se sentía sobre el veredicto, si planeaba alguna acción adicional, si creía que la justicia era posible en Georgia. No les dio nada, ni citas, ni declaraciones, ni reacciones que pudieran ser torcidas en evidencia para futuros cargos. El comisionado federal Calhoun lo apartó mientras la multitud se dispersaba. Lo siento. Sabíamos que esto era posible, pero esperaban, terminó Isaac. Esperaban que el sistema funcionara esta vez. Habrá apelaciones, supervisión federal, más tropas si es necesario. ¿Las habrá?, preguntó Isaac. ¿O Washington decidirá que la reconstrucción es demasiado cara, demasiado difícil, demasiado impopular entre los votantes del norte, que están cansados de preocuparse por la justicia del sur? Calhoun no tuvo respuesta, lo que fue respuesta suficiente. Esa noche, Isaac se paró en la ventana de su hotel, observando las lámparas de gas de Atlanta parpadear como estrellas capturadas. Moses se sentó en la única silla de la habitación, en silencio por una vez, dejando que Isaac procesara lo que ambos sabían que sucedería. Samuel creía que la educación nos salvaría, dijo Isaac finalmente. Que si demostrábamos ser inteligentes, trabajadores, dignos, nos aceptarían como iguales. Se tocó el hombro donde quedaba la cicatriz de la bala. Demostré que podía matarlos tan eficientemente como cualquier soldado blanco, y todavía no tienen suficiente miedo como para tratarnos con justicia. El miedo no es lo mismo que el respeto, replicó Moses. No, pero es más fiable. La pregunta que ninguno de los dos hizo: ¿qué venía después? Isaac había expuesto al clan. Había conseguido que arrestaran a Deere, había testificado en un tribunal federal, había hecho todo lo que el sistema afirmaba que era correcto, y no había logrado nada excepto convertirse en un objetivo. Deere estaba libre. El clan estaba temporalmente desarticulado, pero ya se estaba reformando, e Isaac estaba vivo solo porque las tropas federales permanecían estacionadas cerca. Cuando esas tropas se fueran, las matemáticas cambiarían de nuevo. Algunos dicen que Isaac Woodard se quedó en Atlanta 3 semanas más, esperando ver si se materializaban las apelaciones antes de aceptar finalmente que se había realizado la justicia sin que se hubiera impartido. La apariencia de la ley sin su sustancia. Un juicio que no cambió nada, excepto quién podía reclamar la autoridad moral. El tren hacia el sur traqueteaba a través del frío de febrero, llevando a Isaac Woodard de vuelta al lugar donde todo había comenzado y nada había cambiado. Había dejado Atlanta el 9 de febrero de 1867.
después de recibir la noticia de que Moses Carter estaba muriendo, no por la violencia, sino por la crueldad ordinaria de un cuerpo que había sobrevivido 73 años de esclavitud y agotamiento, y finalmente se estaba rindiendo. El telegrama había sido breve. «Ven pronto. Pregunta por ti», sin firma, pero Isaac reconoció la letra. Ruth, la hija de Moses, que había aprendido sus letras en la escuela secreta a la que Samuel había asistido antes de que el clan decidiera que la alfabetización era una amenaza. El condado de Miller se veía diferente a la luz del invierno, los campos de algodón inactivos, los pinos recortados contra un cielo gris, la plaza del pueblo más tranquila de lo que Isaac recordaba, pero la quietud se sentía táctica en lugar de pacífica, como una respiración contenida antes de la violencia. La caballería federal que había ocupado el condado después del arresto de Deer se había retirado 3 semanas antes, llamada al norte, mientras Washington decidía que la reconstrucción requería menos soldados y más negociación. Su partida había creado un vacío que hombres como Clayton Deer sabían cómo llenar. El sheriff estaba de vuelta en su cargo. No oficialmente, las autoridades federales aún impugnaban su reinstalación, pero funcionalmente. Llevaba la placa, ocupaba la oficina, imponía el tipo de orden que protegía a algunas personas, aterrorizando a otras. La absolución lo había hecho intocable, y todos lo sabían. El clan había reanudado las reuniones, aunque ahora se llamaban organizaciones cívicas, y su violencia era etiquetada como defensa comunitaria. Isaac caminó por el pueblo hacia la cabaña de Moses, consciente de los ojos que lo seguían desde las tiendas y los porches. Algunas miradas llevaban reconocimiento, otras curiosidad, unas pocas hostilidad manifiesta. Ahora era famoso, el liberto que había casado a miembros del clan, que testificó en un tribunal federal, que había obligado a hombres poderosos a reconocer que las vidas negras podrían importar lo suficiente como para investigar sus muertes. Esa fama lo convertía en un héroe o en un objetivo, dependiendo de la perspectiva. La cabaña de Moses se encontraba al borde del barrio de los libertos, una estructura que se inclinaba ligeramente hacia el este, como si incluso el edificio estuviera cansado. Ruth se encontró con Isaac en la puerta, su rostro llevando la paz exhausta de alguien que ya se había despedido y simplemente esperaba que la biología terminara. «Está despierto», dijo en voz baja. «Ha estado preguntando por ti desde ayer». Dentro, la cabaña olía a humo de leña y a la particular ranciedad que acompaña a la muerte, no desagradable exactamente, solo concluyente. Moses yacía en un catre cerca de la chimenea, su cuerpo reducido a ángulos y sombras, respirando en incrementos cuidadosos, pero sus ojos estaban claros cuando encontraron a Isaac, y sonrió con algo que parecía alivio. «Pensé que no vendrías», dijo Moses, su voz delgada como el papel. «Pensé que Atlanta te habría convencido de quedarte en el norte». Isaac acercó una silla. «Me salvaste la vida 2 veces. Lo menos que puedo hacer es estar aquí mientras dejas la tuya». «Siempre fuiste demasiado práctico para el sentimentalismo», respondió Moses, pero había afecto bajo las palabras. Se movió ligeramente, haciendo una mueca. «Necesito decirte algo sobre lo que viene después. Sobre Deer, deberías descansar». «Descansaré muy pronto». La mano de Moses encontró la de Isaac, el agarre sorprendentemente fuerte. «Deer está planeando algo». Lo escuché de Ruth, que lo escuchó de la criada que limpia su oficina. «Está organizando lo que llama una corrección, una acción coordinada contra libertos prominentes en 3 condados. Todos los que testificaron, todos los que apoyaron la intervención federal, todos los que lo hicieron parecer débil durante el juicio. La lista incluiría el nombre de Isaac. Cuando, pronto, antes de la siembra de primavera, mientras la gente todavía está reunida en los pueblos, en lugar de dispersa en los campos». Moses tosió, el sonido húmedo y ronco. «Ha aprendido de lo que hiciste. No se hará vulnerable actuando solo. Esta vez serán docenas de ellos moviéndose simultáneamente, demasiados objetivos para que alguien los proteja.
Era pensamiento estratégico, reconociendo que Isaac había tenido éxito porque había aislado a miembros individuales del clan, eliminándolos cuando eran vulnerables. Deer se estaba asegurando de que tal vulnerabilidad no existiera esta vez. «Me estás diciendo que huya», dijo Isaac. «Te estoy diciendo que la venganza tiene rendimientos decrecientes», corrigió Moses. «Mataste a 6 de ellos, conseguiste que arrestaran a 1, expusiste su operación, les diste miedo, que es más de lo que la mayoría de los esclavos liberados logran». Apretó la mano de Isaac con más fuerza. «Pero no puedes matar tu camino hacia la seguridad. Siempre hay más de ellos, y tienen el sistema detrás. Demostraste tu punto, ahora sobrevive a él». A través de la ventana, Isaac podía ver el pinar donde Samuel había muerto, los mismos árboles, el mismo bosque, probablemente la misma rama. Habían pasado 5 meses desde que bajó a su hermano, y en ese tiempo, Isaac se había convertido en algo que Samuel habría reconocido, pero quizás no entendido. Un asesino, un vengador, un hombre que había elegido la violencia sobre la educación en la que Samuel había muerto creyendo. «¿Y si huir solo les enseña que pueden aterrorizarnos hasta que nos vayamos?», preguntó Isaac. «¿Y si la supervivencia requiere hacer el costo demasiado alto para que sigan intentándolo? Y si», replicó Moses, «hacer el costo demasiado alto también te cuesta todo lo que Samuel quería que fueras». La pregunta quedó entre ellos como una tercera presencia. Moses murió 3 horas después, su respiración simplemente deteniéndose entre un momento y el siguiente, su mano todavía sosteniendo la de Isaac. Ruth lloró en silencio mientras Isaac se sentaba inmóvil, sintiendo el peso de otra pérdida. Otra persona que había intentado protegerlo se había ido. Otro recordatorio de que la supervivencia en Georgia requería un sacrificio constante. Enterraron a Moses a la mañana siguiente en el cementerio de los libertos a las afueras del pueblo, un trozo de tierra demasiado rocoso para la agricultura, donado por un terrateniente blanco que había sido más generoso con propiedades inutilizables que con la dignidad básica. Asistieron 20 personas, que habrían sido más si el miedo no hubiera mantenido a otros alejados. El servicio fue breve, dirigido por un ministro itinerante que entendía que quedarse invitaba a la atención. Mientras bajaban el ataúd, Isaac notó a Clayton Deer observando desde el camino, sentado en su caballo con la certeza casual de alguien que sabía que la ley no cuestionaría su presencia en ningún lugar. Sus ojos se encontraron a través de 100 yardas de tierra fría. Deer se tocó el sombrero, un gesto que de alguna manera era más amenazador que cualquier advertencia explícita, y luego se alejó. Esa noche, Isaac se sentó en la cabaña de Moses con Ruth y otros 3 del barrio de los libertos, discutiendo opciones que todas se sentían como variaciones de perder. Podían quedarse y luchar, lo que significaba morir. Podían informar de los planes de Deer a las autoridades federales, que habían demostrado su incapacidad o falta de voluntad para actuar. Podían huir, lo que significaba abandonar sus hogares y ceder territorio al terror. Moses tenía razón, dijo Ruth finalmente. No puedes ganar esto matándolos. Hay demasiados y controlan demasiado. Miró a Isaac con algo entre simpatía y acusación. Lo que hiciste, cazándolos, haciéndoles tener miedo, se sintió como justicia. Pero la justicia que desaparece en el momento en que las tropas federales se van, no es justicia. Es solo un intermedio. La verdad de ello se asentó como la escarcha. Isaac dejó el condado de Miller el 14 de febrero de 1867, llevando una pequeña bolsa y el conocimiento de que a veces la supervivencia significaba admitir lo que no se podía cambiar. Había demostrado que los esclavos liberados podían contraatacar, podían cazar a sus opresores con la misma eficiencia con la que habían sido cazados, pero el coraje individual no podía superar el poder sistémico, y la venganza, por muy satisfactoria que fuera, no podía construir el futuro que Samuel había imaginado. En el tren hacia el norte, Isaac escribió una carta que nunca envió, dirigida a su hermano muerto. Tenías razón en que la educación es poder. Yo tenía razón en que el miedo era necesario, pero ninguno de los dos entendió que el poder y el miedo sin protección solo te convierten en un objetivo. Me voy de Georgia, pero no me rindo.
Solo estoy aprendiendo que algunas luchas toman más tiempo que la vida de un solo hombre. Sí, la corrección del clan ocurrió 2 semanas después de la partida de Isaac. 8 libertos fueron asesinados en todo el condado de Miller en ataques coordinados, sus cabañas quemadas, sus familias dispersas, sus nombres añadidos a una lista de personas que habían intentado levantarse y aprendieron el costo. Las autoridades federales investigaron, presentaron informes y no lograron nada. Clayton Deer sirvió como sheriff durante otros 11 años, pero incluso ahora, las familias antiguas del condado de Miller susurran sobre el invierno de 1866, cuando las capuchas blancas comenzaron a aparecer en las puertas como advertencias en lugar de al revés, cuando los miembros del clan aprendieron lo que se sentía ser casado, cuando un esclavo liberado recordó a todos que los poderosos permanecen poderosos solo mientras los impotentes acepten ese acuerdo. Chicago olía a corrales de ganado y humo de carbón cuando Isaac Woodard llegó en marzo de 1867, llevando el reloj de Moses y recuerdos que no se asentaban en el pasado donde pertenecían. La ciudad estaba abarrotada de esclavos liberados e inmigrantes, todos persiguiendo la promesa de que los salarios industriales del norte podrían traducirse en algo parecido a la libertad. Isaac encontró trabajo en una planta empacadora de carne en el lado sur, un trabajo brutal que pagaba lo suficiente para alquilar una habitación en una casa de huéspedes donde nadie preguntaba por cicatrices o lo que un hombre había hecho para ganárselas. Usaba un nombre diferente ahora, Samuel Carter, combinando el primer nombre de su hermano con el apellido de Moses, e intentó construir el tipo de vida ordinaria que hombres como Clayton Deer habían hecho imposible en Georgia. Pero lo ordinario requería olvidar. Isaac no podía lograrlo. Por la noche soñaba con pinares y capuchas blancas, con el rostro de Deer a la luz del fuego, con el momento en que había bajado el arma en lugar de disparar. Esa elección lo atormentaba más que los 6 hombres que había matado. No porque se arrepintiera de la misericordia exactamente, sino porque la misericordia no había logrado nada excepto mantenerlo vivo para presenciar lo poco que importaba el coraje de un hombre contra el terror institucionalizado. Del Chicago Defender, 19 de marzo de 1913, Isaac Woodard, de 76 años, falleció pacíficamente en su hogar del lado sur. Veterano de la guerra civil y de la temprana reconstrucción, el señor Woodard pasó 46 años trabajando en el sector industrial de Chicago. No le sobreviven familiares directos, pero será recordado por la comunidad a la que sirvió en silencio. El obituario no mencionaba el condado de Miller. No mencionaba a Samuel, ni a Moses, ni el invierno en que Isaac había cazado al clan con precisión militar. No mencionaba que había pasado 46 años viviendo bajo un nombre falso, porque volver a Georgia, incluso décadas después, se sentía como invitar al pasado a terminar lo que había comenzado. Pero esto es lo que el obituario tampoco mencionó. Isaac nunca dejó de enseñar. En esa casa de huéspedes de Chicago, y más tarde en la pequeña casa que compró en 1900, Isaac dirigió un tipo diferente de escuela, no de lectura y escritura. Muchos lugares enseñaban eso en Chicago, sino algo más difícil. Enseñó a jóvenes negros que habían huido al norte a reconocer patrones en la violencia, a documentar pruebas, a protegerse a sí mismos y a sus comunidades cuando la policía no lo hacía. Enseñó las lecciones que Moses había intentado enseñarle a él, que la supervivencia requería tanto coraje como estrategia, que la venganza se sentía satisfactoria, pero la protección importaba más, que los actos individuales de violencia no podían sustituir a la organización colectiva. Algunos de sus estudiantes fundaron las primeras organizaciones de autodefensa negras en Chicago. Otros se convirtieron en abogados, usando el sistema del que Isaac había aprendido a desconfiar. Unos pocos regresaron al sur durante el movimiento por los derechos civiles, aplicando el pensamiento táctico de Isaac a las sentadas en los mostradores de almuerzo y a los viajes por la libertad.
resistencia no violenta que tomaba prestada la disciplina militar sin adoptar métodos militares. Isaac nunca supo si Samuel lo habría aprobado. El hermano que enterró creía que la educación por sí sola podría salvarlos, que demostrar su humanidad a través de la alfabetización y el trabajo duro eventualmente convencería a la América Blanca de extender la ciudadanía plena. Isaac había aprendido que eso no era suficiente, que el poder respetaba más la fuerza que la virtud, que la gente solo concedía derechos cuando concederlos se volvía menos costoso que negarlos. Pero también había aprendido que Moses tenía razón. No se podía matar para llegar a la justicia, no se podía aterrorizar para llegar a la igualdad. El clan lo había intentado durante décadas, y todo lo que habían construido era un sistema que requería una violencia constante para mantenerse. Isaac había demostrado que los esclavos liberados podían igualar esa violencia, podían cazar a sus cazadores, podían hacer que los opresores tuvieran miedo. Pero igualar la violencia solo creaba ciclos que desgastaban a todos hasta que nadie recordaba por qué estaban luchando, solo que tenían que seguir haciéndolo. La verdadera victoria, pequeña e incompleta como era, provino de los estudiantes a los que Isaac enseñó, que aprendieron ambas lecciones, que el poder debía ser confrontado, pero que la confrontación requería una estrategia más allá de la venganza, que enfrentarse al terror era necesario, pero que enfrentarse tenía que construir algo más que solo ajustar cuentas. En 1893, un joven abogado llegó a la casa de Isaac en Chicago con documentos de Georgia. Clayton Deer había muerto 2 meses antes, explicó el abogado, y en los papeles de su patrimonio habían encontrado el nombre real de Isaac listado como deudor pendiente. Alguna reclamación fabricada destinada a acosar a Isaac incluso en la muerte. El abogado quería luchar contra ello. Pensaba que podría ser impugnado en los tribunales. Isaac se negó. Déjelo tener su última palabra, dijo Isaac. No estoy interesado en luchar contra fantasmas. Pero esa noche, solo en su casa, Isaac se permitió un momento de satisfacción. Había sobrevivido a Deer por 26 años y contando. Había construido una vida, modesta pero real, que el terror del sheriff no pudo borrar. Había enseñado a docenas de jóvenes que la supervivencia no requería elegir entre la dignidad y la seguridad, que a veces la resistencia más fuerte era simplemente negarse a desaparecer. Samuel tenía razón en que la educación era poder. Isaac tenía razón en que el miedo era necesario. Y Moses tenía razón en que ninguno funcionaba por sí solo, que el verdadero cambio requería que generación tras generación aprendiera de los errores de los demás, construyendo sobre el coraje de los demás, negándose a dejar que las derrotas individuales se convirtieran en condiciones permanentes. El trabajo continuó mucho después de la muerte de Isaac. Algunos de los estudiantes de sus estudiantes marcharon con Martin Luther King Jr., otros defendieron los barrios negros durante los disturbios de Chicago de 1968. Unos pocos se convirtieron en los abogados y activistas que finalmente desmantelaron, legal y sistemáticamente, las estructuras que hombres como Deer habían construido para mantener la supremacía blanca a través del terror. Tomó 100 años. Todavía no ha terminado, pero en las noches de febrero en Chicago, cuando el viento trae el frío del sur desde el lago, los ancianos del barrio donde vivió Isaac todavía cuentan historias sobre el hombre que había cazado al clan en Georgia, que había aprendido que la venganza era necesaria, pero insuficiente, que había enseñado que a veces lo más valiente que una persona podía hacer era sobrevivir lo suficiente para enseñar a la siguiente generación a luchar de manera más inteligente que él. Dicen que Isaac guardó una capucha blanca en su armario hasta el día de su muerte, no como trofeo, sino como recordatorio de que el poder construido sobre el miedo era frágil, que los oprimidos podían convertirse en opresores si no tenían cuidado, que el punto no era invertir las jerarquías, sino desmantelarlas por completo, lo que requería una paciencia que se sentía como cobardía y una estrategia que se sentía como rendición.
pero que en realidad era el tipo de coraje más difícil. Y tarde en la noche, dicen, si te paras en el cementerio de los libertos a las afueras del condado de Miller, donde están enterrados Samuel y Moses, todavía puedes oír el viento a través de los pinos que suena casi como un canto. Viejos himnos sobre la libertad que significaban cosas diferentes para diferentes generaciones. Todos ellos ciertos, ninguno de ellos completo. El clan finalmente se desvaneció en el condado de Miller, no porque Ayak matara a 6 de ellos o porque Deer fuera arrestado, sino porque la ley federal finalmente alcanzó lo que Ayak había demostrado, que el terror solo funciona cuando sus objetivos lo aceptan como inevitable. En el momento en que alguien contraataca, incluso si pierde, incluso si tiene que huir, incluso si la victoria es solo sobrevivir, las matemáticas cambian, el miedo fluye en ambas direcciones, y el poder construido solo sobre el miedo eventualmente colapsa bajo su propio peso. El verdadero legado de Isaac Woodard no fueron los hombres que mató, fueron los estudiantes a los que enseñó, que aprendieron a luchar sin convertirse en aquello contra lo que luchaban, que entendieron que la justicia requería más que venganza, que la libertad requería más que miedo, que el cambio requería más que el coraje de un solo hombre. Los requería a todos ellos, y todavía lo hace. Solo estamos arañando la superficie. El próximo caso es aún más oscuro. Suscríbete antes de que salga.